Buenas tardes. El ponente así principal es Andrés, que es del grupo Lobo de economistas Marcha y Agua, y bueno, buscando una persona que pudiera hablar sobre Lobo, pues nos surgió esta posibilidad, ¿no? Fundamentalmente va a intervenir él. Yo simplemente voy a hacer unas notas breves para introducir el tema desde Cantabria. Decir que en Cantabria el tema del lobo es dificilísimo de tratar con la administración y con los sindicatos agrarios y algunos ayuntamientos. Prácticamente, como economistas en acción, nos limitamos a acudir a los tribunales. Es una pena porque no haya un entendimiento o posibilidad de entendimiento. Hay una mesa del lobo en el cual están diferentes sectores, pero eso no funciona, de tal manera que tanto ARCA como nosotros dejamos la mesa del lobo hace más de un año. ¿Por qué? Porque no se ven posibilidades de conectar, ¿no? De llegar a acuerdos. Y por eso quería simplemente decir que como ecologistas de acción iniciamos el trabajo sobre el lobo en el año 2017 con una denuncia por casi 500 autorizaciones, a raíz de las cuales pues, fueron matados 88 lobos. Decir que en vista de que no prosperaba, presentamos una denuncia en los tribunales. Inicialmente la perdimos ante la Sala de lo Contencioso, con la suerte de que el presidente de la Sala tuvo un voto particular que nos dio toda la razón, y de ahí que pudiéramos acudir al Supremo, y el Supremo efectivamente dictó una sentencia muy interesante que nos dio toda la razón, pero ya los lobos habían muerto, ¿no? El siguiente paso así llamativo fue cuando se incluyó el lobo en la lista de mayor protección del ESPRE, que fue en septiembre del 2021, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues el gobierno de Cantabria no tuvo más opciones que dejar de matar lobos, y lo que hubo es una propuesta en julio de 2022 para realizar, para llevar a cabo matar lobos en varios ayuntamientos, pues de Campo de Suso, de Cabuérniga, de Los Tojos, etcétera, por la zona así central y sur de Cantabria. Presentamos un recurso. Y bueno, pues lo sorprendente es que ese recurso se ha sabido hace un mes, ¿no? El Tribunal Supremo ha dictado sentencia 4 años más tarde, ¿no? Nos daba la razón, y bueno, pues ahí ha quedado. Pero en medios ya sabéis que se aprobó bajo una modificación de la Ley de Desperdicio Alimentario. Lo hablará Andrés seguro, porque es un tema clave. Pues en esa discusión sobre esa ley, pues el Partido Popular presentó una modificación en varios artículos, a raíz de la cual el lobo salió del ESPRE, por lo cual se quedó simplemente una especie protegida a nivel europeo, pero que en España perdía ese carácter de protección máxima, ¿no? Y bueno, llevamos a los tribunales. Bueno, a raíz de eso, entonces el gobierno de Cantabria fue el primero de todos los gobiernos autonómicos que decidió matar lobos. En concreto aprobó una norma para matar el 20%, lo que él considera el 20% de los lobos que hay en Cantabria, que serían 41 ejemplares. Y bueno, eso sí, eso lo comentamos más después, cómo está este asunto, pero lo cierto es que presentamos un recurso a los tribunales, y como normalmente tardan 2, 3 o 4 años en resolverse esos recursos, pues pedimos medidas cautelares, es decir, que cautelarmente, ¿no? Se paralice esa orden que permitía matar hasta 41 lobos, porque si sale en 4 años el Tribunal Supremo dándonos la razón, hemos hecho pues una mala historia, ¿no? Pasado ese tiempo estaríamos muertos, aunque hubiéramos tenido razón. Digamos que eso ahora mismo nos lo ha rechazado el Tribunal Supremo, adoptar medidas cautelares, y bueno, estamos a lo que salga. La única posibilidad es que en el plazo más breve prospere el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo,
que es lo único que ahora mismo desde Cantabria vemos como posibilidad para frenar la continuidad de esas matanzas de lobos que ahora Cantabria está en primera fila de todas las comunidades autónomas, que a lo mejor sale después. Nada más eso para que veáis que, por desgracia, decía que nos vemos obligados a recurrir a los tribunales para defender lo que consideramos una especie protegida. Y sin más, si sale después el coloquio cosas concretas, pues lo hablaremos a vosotros, ¿no? Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy Andrés Illana, soy de Ecologistas en Marcha en Álava, que soy Ecologistas en Acción del Territorio Histórico de Álava, y además pertenezco al Grupo Lobo de Euskadi, que también tenemos problemas con el lobo. En todos los sitios hay problemas con el lobo, no solo en Cantabria, ya te lo digo yo, pero bueno. Voy a intentar hacer una presentación para poner orden un poco en toda la situación, porque han pasado muchas cosas. Habréis oído hablar del DESPE, de la Ley de Desperdicio Alimentario, del Convenio de Berna, de la Directiva de Hábitat, de un montón de cosas en muy poco tiempo, y yo creo que es interesante poner orden. Yo prácticamente todas las diapositivas que voy a poner y toda la charla no va a ser mi opinión, van a ser hechos, lo que ha pasado con el tema del lobo hasta llegar a donde estamos, ¿vale? Porque yo creo que lo más importante, siempre con el tema del lobo, lo más importante debe ser el debate posterior que siempre hay, ¿vale? Entonces voy a intentar ser rápido, pero sí que voy a intentar explicar lo que ha sucedido, ¿vale? Con el tema del lobo, porque han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Bueno, el lobo desde 1979 está en el Convenio de Berna, está en el Convenio de Berna, que es un convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa. Es el primer gran convenio que se firmó en Europa de protección de especies silvestres, antes de la Renatura y antes de la Directiva de Hábitats y demás. Y en este el lobo se incluyó en el anexo 2 de especies de fauna estrictamente protegida. Sin embargo, el Reino de España hizo en lugar de ratificarlo, pues hizo una reserva para incluirlo en el anexo 3, que era especies protegidas, sin más. Hay una diferencia entre los dos anexos, pero bueno, que el anexo 3 lo que permite de alguna forma es un cierto nivel de explotación mientras se mantengan ahí no lo veis bien, pero mientras se mantenga la especie en un estado de conservación favorable, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que había donde estaba el lobo, ¿vale? Por otro lado está la Red Natura 2000 y en el caso del lobo está la Directiva de Hábitats, ¿vale? Hay dos directivas, la Directiva de Aves y la Directiva de Hábitats, ¿no? Los mamíferos están en las Directivas de Hábitats. Donde el lobo, hay un cacao con el lobo bastante interesante en el Estado español. Bueno, es una especie de interés comunitario. El anexo 5 dice que son especies de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objetos de medida de gestión. Y luego, por otro lado, está el anexo 2, que dice que es especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas de especial conservación dentro de la Red Natura 2000, que son las famosas zonas de especial conservación que hay en la Red Natura 2000. Hay dos figuras de protección, están las cepas, zonas de especial protección para las aves, y las zonas de especial conservación, que son zonas que se declaran para proteger hábitats y especies de interés comunitario, ¿vale? Y luego está el anexo 4, que son especies de interés comunitario que requieren una protección estricta. Hay poblaciones que pueden estar en el anexo 2 y en el anexo 4 a la vez, ¿vale? Y este era un poco el cacao que había en España, en el Estado español, donde, bueno, pues todas las poblaciones al norte del río Duero estaban en el anexo 5, mientras que las del sur estaban en el anexo 2 y en el anexo 4. Y luego quedaba aquí en el limbo legal toda esta parte del este de España, donde, bueno, estaban porque no había lobos, por otra parte, ¿no? Entonces, bueno, esta diferenciación se hizo sobre todo para proteger a los lobos del Serra Morena, que hoy ya no queda ninguno, ¿vale? Es la población de lobos que se ha extinguido en Europa, la única población de lobos que se ha extinguido en los últimos 50 años, en toda Europa. Bueno, os voy a contar un poco la historia de qué pasó. O sea, sí estaba el lobo, ¿vale? El lobo estaba en esa categoría. Al norte del Duero se cazaban lobos, porque las administraciones, cuando se habla de que se pueden tomar medidas de gestión, generalmente las medidas de gestión son cupos de captura, cupos de caza. Cuando hay daños al ganado serán cupos de caza, y así estuvimos hasta relativamente, hasta el año 21 en concreto. Bueno, os pongo esto porque esto
yo creo que marcó un antes y un después. Esto es de Euskadi, el Grupo Lobo de Euskadi en el 2015 hizo un informe donde se solicitaba la inclusión del lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas. Aunque parece mentira, en Euskadi teníamos un catálogo de especies amenazadas donde estaba la cigüeña, estaba el buitre, había especies que bueno, y sin embargo el lobo, que en Euskadi no tenemos la población de lobos que tenéis aquí, ni por asomo, de hecho no tenemos grupos reproductores como tal, pues el lobo no estaba en el catálogo de especies amenazadas. Pues por lo que sea, pero no estaba. Entonces, bueno, en el 2015 el Grupo Lobo de Euskadi hizo un informe y gracias a una ley que permitía que cualquier asociación, colectivo o persona pudiese pedir la inclusión o la exclusión de una especie en el catálogo vasco de especies amenazadas, siempre justificándolo y tal, pues nosotros hicimos esto, y que en el 2015 hicimos un informe de cómo estaba la situación del lobo en Euskadi y solicitamos al gobierno vasco la inclusión del lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas en la categoría de en peligro de extinción. Bueno, el gobierno vasco no nos hizo caso, no nos contestaba. En el 2019 la volvimos a pedir porque no nos contestaba y nos seguían sin contestar, y entonces lo que hicimos fue, nos fuimos al contencioso administrativo a denunciar al gobierno vasco porque no nos contestaba. Según la ley nos tenían que contestar. ¿Cuál era el problema? Que evidentemente no nos podían contestar porque no podían rebatir lo que les planteábamos, porque el lobo tenía que estar en el catálogo por la ley sí o sí, porque la ley no decía que las especies de fauna silvestre tienen que estar en el catálogo de especies amenazadas según sean beneficiosas o perjudiciales para el hombre, sino por su estado de conservación y por su estado poblacional y demás. Y el lobo evidentemente tenía que estar sí o sí. Entonces el gobierno vasco no nos contestaba y en el 2019 nos fuimos al contencioso. ¿Qué pasó? Pues que el gobierno vasco se encontró con la tesitura de no hacer nada y que un juzgado le obligase a meter al lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas en la categoría de peligro de extinción, o sea, que les obligase el juzgado, porque nosotros cuando hicimos el recurso lo que le dijimos al juez fue, pues si el gobierno vasco no lo contesta, oblígueles ustedes, ¿no? Y entonces el gobierno vasco pues lo que hizo fue, ante la tesitura de que nos tenían que contestar sí o sí, porque si no, que había la posibilidad de que lo determinase un juez, pues decidieron meter al lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas en la categoría más baja. Teníamos 4 categorías, que era en peligro de extinción, vulnerable, rara y de interés especial, y la metieron en la categoría de interés especial, ¿vale? Y con esto lo que consiguieron fue que el juzgado pues archivase la causa porque el gobierno vasco ya nos había contestado, ¿vale? El juez dijo que él no estaba capacitado para determinar en qué categoría tenía que estar, que simplemente lo que quería era que el gobierno vasco contestase. Ya nos había contestado y entonces pues, bueno, se metieron ahí, que es categoría en la que se incluyen los taxones que sin estar contemplados en ninguna otra categoría son merecedores de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad. Quedaos con esto porque esto tiene importancia, porque luego cuando hablemos del lobo en el Lespre, que vamos a hablar ahora, se mete casi en el Lespre por lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, esto fue lo que hicimos nosotros en el País Vasco. Hay que decir que en el 24 sale esta resolución, estamos en el 26 y todavía el plan de gestión del lobo no se ha aprobado. En el 24 sale la exposición pública, que lo tenéis aquí. Estamos a mayo, o sea, estamos en abril en mayo del 26 y no nos han contestado todavía. Bueno, ¿qué hace Astel? La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, bueno, pues viendo lo que se había pasado en Euskadi, que a la petición del Grupo Lobo habíamos conseguido la inclusión del lobo por primera vez en toda la comunidad cantábrica, de que una comunidad autónoma metiese al lobo en el catálogo, pues Astel hace un poco lo mismo. Astel lo que hace es pedir al Ministerio la inclusión del lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas en la categoría vulnerable. El catálogo estatal es distinto al que había en el País Vasco. Aquí solo hay 2 categorías en el catálogo, es el peligro de extinción y vulnerable, y luego está el listado de especies en régimen de protección especial, donde se incluyen todas las que en Euskadi estarían como raras y de interés especial, ¿vale? O sea, solo hay 2 categorías y luego está el listado. Entonces, Astel lo que hace un informe, lo mismo hace un informe técnico, pide al Ministerio que se incluya el lobo en el catálogo, en la categoría de vulnerable. Bueno, el dictamen del comité científico es este que tenéis aquí, ¿no? El comité científico lo que viene a decir es bueno, pues que no lo pueden meter en la categoría de vulnerable porque la información que presenta Astel pues no es concluyente. Astel se basó en un informe de Ramón Grande del Río, en un libro que no era un estudio científico, y entonces, bueno, pues el comité científico determina que, bueno, pues que no
que no pueden determinar que el lobo, o con la información que tienen de ASE, pues que no pueden determinar que el lobo vaya a... Pero sí que recomienda dos cosas. Primero, no meterlo en el catálogo vulnerable, pero sí incluirlo en el LESPRE, en el listado de especies en régimen de protección especial, debido a que la información, bueno, pues lo que pone aquí, y sobre todo por su importancia como patrimonio cultural y científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas naturales. No habla del número de lobos que hay, habla de estas dos cuestiones. Y luego plantea otra cosa en el LESPRE, o sea, el comité científico plantea que ahora mismo, habiendo desaparecido la población, porque ya había desaparecido en el 2020 la población de Sierra Morena, que ya no tiene sentido dividir las poblaciones de lobo al norte y al sur del Duero, porque todas son la misma población. Todos los lobos que hay en Madrid o Guadalajara proceden del norte del Duero, ¿no? Entonces, que es toda una población ya no se puede hablar de dos poblaciones aisladas, y por lo tanto que todas las especies, todos los lobos que hay en el Estado español deberían de estar incluidos, y así lo determinan, en el listado de especies en régimen de protección especial, sin diferenciarlo del norte y al sur del Duero, ¿vale? Eso es lo que hace el dictamen. Y efectivamente el gobierno, pues basándose en ese dictamen, pues meten al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, todas las poblaciones de lobo, ¿vale? Entonces, desde el 2021, desde el septiembre de 2021, como ha dicho Florian, pues el lobo está protegido en toda España, ¿vale? Eso es un poco, aquí cambia todo, y el lobo está protegido desde el 2021, no se pueden cazar lobos en el Estado español, a no ser por una serie de excepciones y tal. Y luego tenemos esta otra cosa que seguro que habéis oído hablar de él, que es el informe sexenal. Vale, como os he dicho, la Directiva de Hábitats determina que tiene que haber zonas de especial conservación para proteger hábitats y especies de interés comunitario, ¿vale? Y Europa también dice que todos los estados cada 6 años tienen que mandar un informe de todas las especies y hábitats de interés comunitario para ver cómo están, para ver cómo van evolucionando, ¿no? Entonces, el informe del lobo, el último informe que se ha mandado, que tiene Europa del lobo, es del 2013 al 2018, donde, bueno, pues aquí veis un poco cómo era la distribución del lobo, ¿no? Pues aquí lo veis, cómo estaba. Bueno, pues esto es un poco lo que determina la evaluación global que presentó el Estado español en el periodo 2013-2018, ¿vale? Aquí se determina el rango, la población, el hábitat y las perspectivas futuras de las 3 poblaciones que hay, de las 3 regiones geográficas en las que está dividido el Estado español, donde hay lobos, y se determina que el estado global de la población es desfavorable e inadecuado, ¿vale? Que es U1, ¿vale? Podría ser peor, que era U2, pero también podría ser mejor, que sería F1, ¿no? Entonces, bueno, todas las poblaciones de lobo tienen un estado de conservación desfavorable e inadecuado. Este es el informe sexenal que se mandó para el periodo 2013-2018, ¿de acuerdo? Así que teníamos al lobo en el listado de especies en régimen de protección especial, y encima teníamos un informe que decía a Europa que el lobo no estaba bien en el Estado español. Básicamente el problema que tenemos con los lobos en la península ibérica, aparte de que hay pocos, porque solo están en la zona, pues ya lo sabéis, desde Cantabria, La Rioja, la zona oeste del País Vasco, y todo, bueno, pues Castilla y León, Asturias y Galicia, ¿no? Están ahí, pero y luego pues están intentando pasar a Madrid, Guadalajara, algunas zonas de Cataluña donde han aparecido lobos, pero que no son ibéricos, sino son italianos. Pero uno de los problemas principales que tiene la población de lobos en el Estado español es que llevan aislados muchísimo tiempo de los lobos europeos, ¿vale? Así como las poblaciones italianas se juntan con las francesas se juntan con las italianas con las de otros países y tal, las de Europa más o menos pueden tener relaciones entre ellas. Los lobos ibéricos llevan aislados muchísimo tiempo, ¿vale? No ha habido la única forma de conseguir que los lobos ibéricos se junten con los lobos de Europa sería a través de Pirineos, pero los lobos no llegan a Pirineos porque tenemos unas fronteras que no son naturales, que es el País Vasco, La Rioja sobre todo, donde cada vez que pasa un lobo nos lo cepillamos. Y eso es así. Yo lo digo yo, que estoy en una de esas dos comunidades autónomas. Entonces, el 1 de septiembre de 2022, ¿qué es lo que pasa? Que un lobo que se llamaba GW95, o sea, 950M, tenía nombre, ese lobo, pues no se les ocurre otra cosa que matar a un pony
que se llamaba Dolly, que era de esta señora. Y entonces a partir de aquí es increíble lo que ha pasado. Pero a partir de aquí, o sea, es que esta señora de repente se da cuenta de que hay lobos y que los lobos matan ganado. Y entonces, bueno, pues esta mujer se pone la chapela o se pone esto de pastora y hace una guerra contra el lobo bestial. Y entonces, a partir del 1 de septiembre de 2022, recordad que el lobo se protege en el Estado español en septiembre del 21, o sea, un año después pasa esto en Alemania, y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pasa esto también, que hay una crisis en el sector primario, con movilizaciones masivas, tanto en Europa como en España, como en muchos sitios, donde se mezclan muchas cosas y se mete el lobo, ¿vale? Hay una crisis en el sector primario, los ganaderos y los agricultores están mosqueados por lo que está pasando, y se mete todo en la misma esto, y el lobo también, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, hay unas presiones bestiales en el Parlamento Europeo, en todos los sitios, por estos sectores, ganaderos y agricultores, y también por lo que había pasado con el lobo este, y también, bueno, pues el Parlamento Europeo sé que es este, ¿vale? Que es lo que hay. Hay, bueno, este es lo que es, el Parlamento Europeo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que empieza a caerse todo lo que se había conseguido hasta el 2021 se empieza a caer en pedazos. Lo primero, el convenio de Berna, que es lo primero que os he contado, se pide cambiar al lobo del anexo de uno de los anexos al otro. Esto al Estado español no le afectó porque ya estaba en el anexo 3, ya os he contado al principio que el Estado español en el 79 hizo no quiso ratificar el convenio como tal, hizo una reserva donde el lobo estaba solo protegido, no estaba estrictamente protegido. Pues ahora ya en toda Europa pasa a pasar al anexo 3 y pasa a ser protegido, ¿vale? Esto en toda Europa ya. Y luego nos vamos a la Directiva de Hábitats. No se quedó todo en Europa. Claro, tenían que cambiar primero el convenio de Berna para luego mover la Directiva de Hábitats. En la Directiva de Hábitats pasa lo mismo. Bueno, pues se quiere flexibilizar. Se dice que sí, que se flexibiliza, y se dice esto, que siempre se dice, que estrictamente protegida, y que tiene que estar un estado de conservación favorable, ¿vale? Esto es lo importante, estado de conservación favorable. Pero se rebaja la protección. Y bueno, pues a pesar de que hay pues, solo 3 de las 9 subpoblaciones de lobo de toda Europa están catalogadas como población menor, se rebaja la protección, a pesar de que hay científicos de que lo piden, que hay un montón de científicos que dicen que no hay evidencia científica para justificar esa rebajada de la protección, que solo se rebaja por las presiones políticas o las presiones del sector ganadero y por el pony de la mujer esta. Y bueno, ¿y qué pasa? Pues ya solo nos queda el Parlamento español, ¿vale? Ya se ha rebajado en Europa, se ha rebajado en el convenio Berna, se rebaja en la Directiva de Hábitat. Vamos a aquí, ¿qué pasa? Aquí ya seguía el lobo en el ESPRE, seguía siendo protegido, a pesar de las enormes presiones que estaba habiendo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, que el Estado español saca una ley en abril, que es la de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario, y el Partido Popular mete 3 enmiendas. Que ya me diréis, pero bueno, es una... bueno, mete 3 enmiendas, que luego hablamos de ellas, ¿vale? En las que básicamente lo que pide es la desprotección del lobo, pide básicamente 3 cosas, que ahora os las paso. Esto fue aprobado por estos grupos políticos. Lo que pide es que se puedan cazar lobos, que se pueda justificar la caza de lobos por la eficiencia del sistema productivo. Esto es una barbaridad, porque a ver cómo se justifica esto. O sea, hasta ahora la caza del lobo estuviese en un anexo, estuviese en otro, estuviese en el ESPRE o no estuviese en el ESPRE, tenías que justificar la caza del lobo pues con una serie de cuestiones que determinaba la Directiva de Hábitats, ¿vale? Sobre todo la Directiva de Hábitats. Pero esto lo rompe todo, porque aquí la eficiencia del sistema productivo, ¿cómo lo justificas? Yo soy un ganadero, digo, oye, pues para la eficiencia del sistema productivo a mí me tienes que quitar los lobos. Y no tengo por qué justificarlo de ninguna manera. A ver cómo justificas esto, ¿vale? O sea, esto abre la puerta a... Bueno, pues esta es una de las primeras de las cosas que hice. Otra de las cosas muy importantes que hice es que para que el lobo o sea, que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que es donde están todas las comunidades autónomas,
tiene que aprobar los informes sexenales del Estado español. Ya os hemos dicho que los informes sexenales ahora mismo, el último es del 18, por lo tanto en el 25 se tenían que haber mandado el informe sexenal de cómo está la situación del lobo a Europa, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que dicen. Otra de las enmiendas que presentó el Partido Popular fue que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente es la que tiene que aprobar los informes sexenales, no un comité científico ni el gobierno, no, lo tiene que aprobar la Conferencia Sectorial. Y luego otra de las cosas que dice es que si el lobo cambia en los anexos de la Directiva de Hábitats, que lo han cambiado, pues que las poblaciones del sur del Duero también saldrían del LESPRE y no tendrían que estar protegidas y demás. Bueno, es un poco lo que viene a decir la cuestión. Esto se aprobó, por lo tanto, automáticamente al día siguiente que se apruebe esta ley, el lobo sale del LESPRE, por una decisión política, no técnica. Ya visteis que se metió en el LESPRE porque un comité científico determinó que tenía que estar en el LESPRE y por la importancia ecológica, social y cultural que tenían las poblaciones de lobos, no tanto por el número de lobos que hubiese o no en el Estado español, sino por esto. Y bueno, pues los políticos en el Congreso deciden sacarlo. Claro, ante esta situación solo faltaban dos, o sea, una ley solo se puede recurrir al Constitucional, y solo se puede hacer mediante 50 diputados del Congreso de los Diputados, que no hubo. El Partido Socialista no se atrevió a presentar el recurso a la ley y solo lo podía presentar el Partido Socialista porque el resto de grupos políticos no llegaban a los 50 diputados, y el Defensor del Pueblo. Entonces el Defensor del Pueblo efectivamente decide el 1 de julio del 2025 interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley por estimar que vulnera respectivamente los artículos 45 y 24,1 de la Constitución. Básicamente el Ministerio lo que dice es esto, sobre la transición de la adaptación a la normativa europea, dice que dicho precepto consagra una cláusula legal de regresión ambiental respecto de la protección de las poblaciones del lobo al sur del Duero, que no viene exigida por el derecho de la Unión Europea y que elimina cualquier valoración posible sobre la concreta y específica situación de dichas poblaciones del lobo en España. Después, la disposición final de 19ª dice que dicho precepto constituye, a juicio de esta institución, un ejemplo de ley singular de carácter autoaplicativo. Según esta categoría ha sido confirmado, bueno, dice que esto ya ha sido tumbado en el Tribunal Constitucional en otras circunstancias y tal, y que esto es una ley, pues eso, que es autoaplicativo, o sea, es una ley que esto. Y luego, respecto a la tercera cláusula, que es la que os he dicho yo, que podrá justificarse en la eficiencia del sistema productivo. Dice que esto es una barbaridad y que no va y que no encaja con lo que dispone la Unión Europea en la Directiva de Hábitat y tal. Bueno, el recurso está presentado, yo estoy convencido que lo van a ganar, ¿vale? O sea, que lo va a ganar porque es que es la ley, vamos, hemos hablado con muchos abogados y hay informes por ahí de abogados y tal que plantean que esa ley es una barbaridad, que es increíble que el Parlamento Español haya aprobado una ley de esas características, ¿vale? O sea, que es una barbaridad y seguramente el Defensor del Pueblo ganará este recurso, pero esa es la situación. Mientras tanto, mientras pasaba todo esto, el gobierno tenía que preparar el informe sexenal de ahora, el que tiene que presentar Europa. Y bueno, el gobierno hace su labor, hace el censo, pide a las comunidades autónomas, que no hace el censo el gobierno, sino lo que hace es pedir información a las comunidades autónomas, y con la información que se le manda, pues hace un censo donde se dice que ahora mismo el censo nacional entre el de 2021 y 2024 habría unas 333 manadas en toda España, ¿vale? En el censo oficial del 14 había 297, o sea, hemos pasado de 297, en 10 años hemos pasado de 297 a 333 grupos reproductores o manadas, ¿vale? Esto es un poco lo que hay. Aquí en Cantabria se habría pasado de unas 12 a 23, ¿vale? Eso es un poco lo que determina, ya os digo, estos son, el gobierno no ha hecho el censo, no ha cuestionado lo que le han mandado las comunidades autónomas. Se supone que las comunidades autónomas han hecho el censo y con los datos que les han mandado, esto es lo que sale, ¿no? Esto es un poco lo que sería la presencia estable y la presencia esporádica de los lobos. Ya veis que en el sur de la Sierra Morena no hay nada, pero sí que aparecen algunos lobos por aquí, en Aragón, en Cataluña y demás, ¿no? Que muchos de estos lobos se ha comprobado ya que son de Italia. Tienen narices
que eso es lo que yo no me explico, que hayan llegado al Pirineo antes los lobos italianos que los españoles. Es que es increíble. Llevamos aquí hablando de que los lobos están en aumento y tal, y no somos capaces de que los lobos pasen de ahí. Sí, sí. Y esto que aparece aquí es mentira, o sea, porque son lobos que no están asentados en Euskadi, digo, ¿vale? Eso sí, hay muchas cuadrículas ahí, pero son cuadrículas y que los lobos se mueven mucho, pero no hay ningún grupo reproductor que se sepa, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, tiene narices y nos tendría que hacer reflexionar cómo es posible que hayan llegado los lobos de Italia a Pirineo, a Cataluña, antes que los lobos de ibéricos. Bueno, pues esta es la situación. Esto es un estudio que hizo WWF, donde se ve las zonas rojas, las zonas naranjas, bueno, rojas aquí aparecen, eso sería lo que ha aumentado en 10 años la población de lobos. Que habréis estado oyendo en la prensa que, bueno, que parece que los lobos nos van a comer y tal. Bueno, esto es la realidad. Esto es lo que ha aumentado la población de lobos en 10 años, ¿vale? Y esto no está ya, O sea, esto lo ponen ahí, pero ya no está. Entonces, bueno, ya veis que, bueno, tampoco parece que haya aumentado excesivamente. Bueno, pues con todo esto hemos hablado de que hay 333 manadas, y dices, bueno, esto es mucho, es poco, es un estado de conservación favorable y tal. Bueno, pues hay estudios donde hablan de lo que debería de tener el tamaño poblacional efectivo que se habla, que es el tamaño mínimo que debería tener una población de cualquier animal para asegurarse su estabilidad y su presencia a largo plazo, ¿no? A medio y largo plazo. Se habla de 500 individuos reproductores, ¿vale? En el caso de los lobos, se ha considerado, hay estudios científicos que determinan que se puede considerar, en lugar del número de lobos, porque no todos los lobos se reproducen en un grupo reproductor, solo se reproducen 2, entonces se puede considerar como para analizar si ese tamaño poblacional efectivo en los lobos se puede considerar contabilizando no el número de lobos, sino el número de grupos reproductores, el grupo de manadas, ¿vale? Estamos hablando de que habría pues eso, 333 manadas y no llegamos a las 500 ni por asomo, ¿vale? Además es que es eso, hemos pasado en 10 años de 297 a 333, 36 manadas en una década. Para llegar a esas 500 necesitaríamos 35 años, y eso suponiendo que no haya cosas de, en ausencia de mortalidad ilegal, que se sabe que se matan más lobos ilegales que legales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues que todavía faltaría muchísimo para llegar a esas 500 manadas para considerar que los lobos en la península ibérica tienen futuro a largo plazo. Como población estamos hablando, De esto podríamos hablar también de cualquier otra especie. Pero en el caso de los lobos, pues estamos hablando de esto. Entonces, bueno, es evidente y nos consta que el informe sexenal que tiene el gobierno español ahora mismo en sus manos dice que la situación del lobo es desfavorable. No ha cambiado. Hay más lobos ahora, pero no, en 10 años no se puede considerar que el lobo esté en una situación favorable. Por lo tanto, el Estado español considera que el lobo todavía, y que el informe sexenal el lobo debería estar considerado como bueno, pues que no está en un informe, no está en un estado de conservación favorable. ¿Cuál es el problema que tiene ahora el dilema del gobierno? Tiene un informe donde dice que el estado de conservación no es bueno, pero si lo saca, la obligación institucional es pasarlo antes de mandarlo a Europa, pasarlo a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para su validación. ¿Qué va a pasar? Pues que evidentemente las comunidades autónomas van a decir que ni de coña, que el lobo está en un estado de conservación favorable. Le van a obligar al gobierno a cambiar el informe para mandar a Europa un informe que no es técnico, es político, donde dice que efectivamente el lobo está en un estado de conservación favorable. Eso es lo que va a pasar. Varias administraciones autonómicas sostienen que el estado del lobo es favorable, en contra del criterio técnico. Y entonces hay un choque entre la ciencia y la presión política. Se genera un conflicto entre evaluación científica rigurosa e intereses políticos. El dilema del gobierno, mantener el rigor técnico y plantear que sigue estando en una situación desfavorable, o ceder a las presiones para rebajar el nivel de protección. Pero tampoco tiene muchas
Porque el gobierno no puede mandar el informe a Europa por sí mismo, porque hay una ley, y mientras esa ley no esté operativa, y que lo está, hasta que no el Tribunal Constitucional no la tumbe, dice que es obligatorio que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente sea la que apruebe este informe sexenal. Y así estamos ahora. Es muy importante porque la reclasificación del estado de conservación del lobo de desfavorable a favorable lo cambia todo, porque todos los recursos que se están presentando y que se están ganando, algunos de ellos se han ganado en Galicia, se han ganado en Cantabria, se han ganado en algunos de todo se basa en que el lobo está en un estado de conservación desfavorable. Si pasa a tener un estado de conservación favorable, aunque sea mentira, aunque no sea con rigor científico lo que sea, lo que va a valer es lo que digan, y por lo tanto ahí lo va a cambiar todo. Y todos estos recursos que Ecologistas en Acción, el Fondo Lobo, ASTEL, todos los grupos que se están presentando, todos estos recursos, se van a caer, ¿de acuerdo? Este es el verdadero problema que hay. Mientras tanto, ¿qué está pasando? El gobierno tiene el informe parado porque no sabe qué hacer. Mientras tanto, 7 autonomías denuncian ante la Unión Europea incumplimientos con el lobo, porque efectivamente lo que están presionando las comunidades autónomas es que se presente el informe para poderlo presentar a Europa. Y están presionando, han ido a Europa y efectivamente pues Europa, Bruselas ha abierto un expediente a España porque no presenta el lobo, o sea, no presenta el informe seccional del lobo, ¿vale? Y así estamos, en esta situación estamos. Y mientras tanto, ¿qué está pasando? Pues mientras tanto, pues aquí está, Asturias empieza a batir lobos, Galicia no empezó aunque se le paró, en Cantabria pone 41, pero ya me dice él que son más de 41 los que han matado. Bueno, pues en La Rioja lo consideran un trofeo de caza. Esto es lo que está pasando mientras tanto. Recursos por aquí, recursos por allí, algunos se ganan, otros se pierden, y así estamos. Entonces, ahora sí que me gustaría hablar de un tema que yo creo que es importante. Vamos a suponer, ¿vale?, que tenemos 563 grupos reproductores de lobo. ¿Vale? 563, que pasa ese umbral de los 500, que el estado de conservación es favorable. ¿Está justificado matar lobos o no? Eso yo creo que es lo importante, porque es que yo creo que tenemos que empezar a hablar ya en plata. O sea, vamos a suponer lo que os digo, que el lobo ahora ya ha pasado el sur del Duero, que lo tenemos, que ha vuelto a Sierra Morena, que, bueno, que tenemos una población que ya está conectada con Europa, que tenemos una población de lobos estupenda, ¿vale? ¿Está justificada la caza del lobo como control poblacional, como nos están planteando las comunidades autónomas, que hay que controlarlo porque si no nos van a comer? Bueno, pues esto yo creo que es importante y lo tenemos que empezar a plantear, ¿no?, la cuestión. Porque a mí yo creo que es importante, porque es importante evidentemente el número de lobos que tenemos y el estado de conservación, si es desfavorable o no, pero yo creo que es más importante empezar a hablar en plata. O sea, es necesario el control de la población de los osos, los linces, los lobos, las águilas reales, o los meloncillos, o especies que no tienen depredadores naturales per se, y que aparentemente la gente puede pensar, joder, pues si a los lobos no hay nadie que les controle, pues evidentemente la población de lobos se va a descontrolar. Hay que controlarla de alguna manera, ¿no? Tenemos esa concepción de que si no controlamos la naturaleza se descontrola, ¿no? Parece que nosotros somos pequeños dioses que si no podemos controlar algo, esto se va a descontrolar y tal, y tenemos esa necesidad de tener que controlarlo todo. Bueno, no hay una evidencia científica de que diga que el control letal de los lobos disminuye los daños al ganado. Ninguna. De hecho, la Comisión Europea hizo un dictamen en el 21, que tampoco es tan viejo, tampoco es del 79 ni del 80, sino del 2021, donde dice que concluye que el control del TAN no reduce significativamente la depredación sobre el ganado. Es más, lo que dicen que puede tener un efecto contrario, porque los grupos reproductores se pueden disgregar, los individuos jóvenes, evidentemente, pues si no saben, si no tienen los bichos que les enseñen cómo cazar, pues van a ir a lo fácil son las ovejas. Entonces, bueno, que puede haber más daños al ganado si se hace un control poblacional de los lobos que si no, que si se les deja tranquilos. El control letal se defiende desde posiciones políticas y pseudocientíficas, pero carecen de un respaldo empírico riguroso. O sea, no hay ningún estudio que diga que es necesario el control de la población de lobos. Se podrá justificar de otra manera, pero no se puede justificar que sea necesario el control de la población de lobos. ¿Por qué? Porque los lobos se controlan como los osos, los linces, los grandes depredadores apicales se controlan ellos solos.
son superterritoriales y tienen unos territorios muy grandes. Y en un territorio de lobo, por muy protegido que esté, no se va a dividir en dos de repente y va a haber dos grupos reproductores de lobo. Siempre va a haber un grupo reproductor de lobo, siempre. ¿Vale? Es decir, que si en un territorio caben 5 grupos reproductores de lobo, por muy protegidos que estén, no vamos a tener 10 de repente. ¿Vale? A no ser que haya una explosión demográfica de corzos, jabalíes o topillos o yo que sé qué, que entonces los territorios se pueden reducir y podría entrar otro grupo reproductor y tal, pero no se va a dar el caso porque, repito, son muy territoriales y tienen territorios muy grandes. Por lo tanto, de hecho, científicamente se ha demostrado que hay una mortalidad elevada de lobos producida por peleas entre ellos, entre grupos reproductores que están cercanos y tal, y hay peleas entre ellos y se llegan a matar. Es decir, que ahí está documentado eso, ¿no? Es decir, que la capacidad de carga del medio es el que es y nunca va a haber, pues eso, los límites, la disponibilidad de presas, el espacio vital y la competencia interespecífica, que en el caso del lobo es bestial, repito, bestial, ¿vale? Son muy territoriales y por lo tanto, digan lo que diga quien lo diga, o sea, los lobos se van a controlar ellos mismos, siempre, nunca vamos a tener una plaga de lobos, nunca, ¿vale? Pues eso, el discurso de controlar depredadores ignora principios básicos de la ecología, ¿vale? Y funciona como justificación política para medidas injustificadas. Es más fácil para los políticos decir, y más ahora, ¿no? Que parece que todo tiene que ser, basta que el gobierno quiera proteger al lobo para tú decir que no y tal, parece que todo ahí entra en una lucha política en la que da igual la ciencia lo que diga, da igual lo que diga, lo importante es que si tú dices A, yo digo B. Y más en el tema del lobo, hay una crisis en el sector primario, eso lo sabemos todos y todas, donde el lobo puede ser parte del problema, pero no es el problema, y sin embargo, bueno, pues lo han cogido como chivo expiatorio como si antes no se matasen lobos. Antes del 2021 se mataban lobos y seguía habiendo ataques de lobo a ganado y seguíamos teniendo pérdidas de ganado y seguía habiendo problemas. Que parece que los problemas del lobo son ahora que está protegido, ¿no? Entonces, bueno, lo que existe, no existe un riesgo real de superpoblación de grandes depredadores en sistemas naturales funcionales. Nunca va a suceder esto. Diga lo que diga quien lo diga. ¿De acuerdo? Os pongo este ejemplo, esto es del águila real, en Álava. ¿Vale? El águila real lleva protegida en Álava desde 1973. ¿Vale? Y esta es la población de águilas reales que tenemos en Álava y nunca va a haber más que esto porque no hay capacidad, no hay roquedos donde puedan estar las águilas reales. Todos los roquedos están aquí y ya veis que están ocupados. Entonces, y llevan protegidas muchísimo tiempo y no nos comen las águilas reales. Os lo he puesto para que lo tengáis porque es un estudio que hicimos hace tiempo de la águila real y tal, con los territorios y demás, basado en dónde estaban los nidos y demás. Y estos son los territorios que hay. Ya veis que algunos sí que están muy constreñidos los territorios, pero ahí no se va a poder meter nunca otra pareja de águilas reales. Nunca. ¿Vale? O sea, las que hay ahí son las que hay y no va a poder haber ninguna más. Porque son territoriales, son muy territoriales también. ¿De acuerdo? Lo he puesto como ejemplo para que lo veáis. Otro ejemplo que se suele poner, y ya vamos terminando, para la caza del lobo, que nosotros lo hemos oído en el País Vasco con gente de la izquierda abertzale incluso, ¿no? Que nos dicen que es que los lobos, sabemos que los lobos se están matando ilegalmente, entonces si les permitimos cazarlos legalmente, de alguna forma nos cepillamos la caza ilegal y lo hacemos de otra forma y sabemos por lo menos los que se están matando. Bueno, de alguna forma dicen que la caza legal puede ir en contra del furtivismo. Bueno, pues esto también es falso. Es una simplificación de un problema complejo. La idea de legalizar la caza reduce el furtivismo, no se sostiene científicamente. En Minnesota se hizo un estudio hace poco, relativamente poco, muy interesante, donde precisamente se hizo eso. Había furtivismo y entonces se permitió la caza del lobo y hicieron un estudio de a ver si antes y después, el número de lobos muertos por furtivismo y después de que se permitiese la caza, a ver qué había pasado. La evidencia científica demuestra que la mortalidad total de los lobos se duplicó tras la legalización, aumentaron las muertes ilegales, aumentaron las muertes ilegales y no disminuyeron. O sea, eso se demostró científicamente. ¿Por qué?
Pues porque refuerza la percepción de que el lobo vale menos. Si tú permites la caza del lobo, si está protegido, pues igual te cortas un poco más, pero si tú puedes cazar al lobo, pues da la sensación, a todo el mundo le da la sensación de que el lobo vale menos y que no pasa nada. Se normaliza su eliminación, incluso fuera de la legalidad, y además se encubre el furtivismo dentro de las prácticas legales. Y eso, ya os digo, es un estudio científico, que no es que lo diga yo, ¿no? Por lo tanto, la caza legal no solo no resuelve el furtivismo, sino que puede agravarlo estructuralmente, ¿vale? Eso nosotros en Euskadi lo hemos visto. En Euskadi se permitía la caza del lobo cuando había daños al ganado, se permitían batidas y tal, y a pesar de todo sabemos que había bueno, no os voy a decir cifras, pero entre el 87 y 2001 creo, sabemos que había constatado 67 lobos muertos ilegalmente, cuando se permitía la caza del lobo. Es decir, se estaba cazando los lobos y además había caza ilegal. Por lo tanto, está comprobado que tampoco esto vale para decir, bueno, pues permitimos la caza legal y nos cepillamos esto. Voy a hacer una reflexión final, que es leer un texto que hicimos en la revista de Ecologistas sobre el tema del lobo, que creo que, y ya con esto terminamos, ¿no? La conservación del lobo ibérico ha sido históricamente un desafío titánico que ha recaído principalmente sobre las organizaciones conservacionistas y la sociedad civil. En muchos casos, los logros alcanzados no han sido fruto de una voluntad política ni de una visión estratégica por parte de las administraciones, sino de iniciativas impulsadas desde abajo, en un entorno hostil, marcado por intereses económicos, falta de educación ambiental y perjuicios culturales hacia el lobo. Un ejemplo emblemático es el caso del País Vasco, donde la inclusión del lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas no fue resultado de una estrategia gubernamental proactiva, sino del recurso judicial presentado por el Grupo Lobo de Euskadi. Esta asociación, enfrentándose a años de permisibilidad administrativa hacia la caza y el furtivismo, logró que el gobierno vasco incluyese a la especie en el catálogo, por temor a que si no lo hacía se viese obligado por los tribunales. Este caso demuestra cómo la ciudadanía organizada puede forzar cambios políticos en políticas públicas. A nivel estatal, la inclusión del lobo en el ESPRE también es un hito que debe atribuirse al trabajo de organizaciones como ASTEL. Gracias a la solicitud de esta entidad y a un dictamen del Comité Científico del Ministerio de Transición Ecológica se logró este avance clave para la protección del lobo en todo el territorio español. Este dictamen no se centró en la demografía del lobo, sino en su importancia ecológica, cultural y científica, aspectos que trascienden los números poblacionales y que subrayan su papel como una especie clave en los ecosistemas naturales. Sin embargo, estos logros contrastan con la facilidad con la que a menudo se desmantelan estas medidas de protección. Basta con observar las iniciativas actuales para comprender lo frágil que puede ser el marco de protección de especies frente a intereses políticos y económicos. Esta tendencia resulta alarmante porque deshacer una medida de protección requiere mucho menos esfuerzo que implementarla, mientras que años de trabajo científico, activismo y litigio son necesarios para garantizar la conservación. Basta con un cambio de mayoría política o una estrategia de lobby eficaz, o que la mala suerte haga que un lobo mate al pony llamado Dolly, para desandar lo avanzado a una velocidad de vértigo. El problema no radica únicamente en las decisiones políticas actuales, sino también en el mensaje que éstas envían. La protección ambiental puede considerarse prescindible cuando entra en conflicto con intereses económicos o electorales. Al rebajar el nivel de protección del lobo, se abre la puerta para cuestionar y debilitar otras políticas ambientales, promoviendo una visión utilitarista de la naturaleza que ignora sus valores intrínsecos y su importancia para la supervivencia humana. En este contexto, la sociedad civil y las organizaciones ecologistas se enfrentan al reto de redoblar esfuerzos no solo para defender al lobo, sino para garantizar que la conservación de la biodiversidad sea vista como una prioridad innegociable. Esto implica no solo luchar contra medidas regresivas, sino también construir una narrativa que revalorice el papel del lobo y otras especies como símbolos del equilibrio natural y la resistencia frente a las crisis ambientales. En el debate que hubo en Europa, en la rebaja del convenio de Berna y de la directiva de hábitat, se dio un debate muy interesante entre los grupos ecologistas europeos, donde también Ecologistas en Acción se vio involucrado, y era muy curioso porque salió una frase que yo creo que es un error histórico y se va a demostrar en breve, que era: bueno, no vamos a dar mucha guerra si se va a cambiar el convenio de Berna y la directiva solo por el tema del lobo, porque es mejor perder algo que no perderlo todo. El miedo era abrir el cajón desastre de la directiva de hábitat, modificar la directiva de hábitat, porque podría haber grupos de extrema derecha y demás que aprovechasen esa apertura para empezar a matar osos o pedirle a matar osos en Europa, en algunos países europeos del este y demás,
Entonces, bueno, había mucho miedo a eso, y entonces dijeron, no vamos a meter mucha guerra, mucho ruido con el tema del lobo, vamos a dejarlo, pues si solo es el lobo, pues eso, vamos a perder algo para no perderlo todo. Y eso ya lo he oído varias veces, y yo creo que es un error, porque con la facilidad que se ha hecho lo del lobo, a partir de ahora se abre para todo. Ya se está hablando del oso, en la cordillera cantábrica y demás, ¿no? Entonces, sinceramente, estamos en una situación muy complicada, y el lobo ha sido solo la punta de lanza de lo que nos viene. Pues ahora la idea sería, no sé, que se estableciera, no sé, en el coloquio, la gente puede preguntar o comentar cosas, ¿no? Tenemos tiempo. Lo único, antes de empezar, recordaros que aquí adelante hay un papel donde se pueden apuntar las personas que quieren hacer el recorrido el domingo de Sobo a Galizano, y que el autobús saldrá de aquí, del barrio Covadonga, frente al centro de salud, o la acera del centro de salud, a las 9 de la mañana. Entonces digo que si tenéis intención de aprovechar ese domingo, pues antes de marcharos para casa, pasáis por aquí y habrá una persona para recoger los datos. Y nada más, no sé, yo la sensación es muy, tengo una sensación rara, ¿no? Porque os comento que está tan viva el enfrentamiento, es decir, llevo unos años teniendo que hacerme cargo de ecologistas sobre este tema, y todo porque la persona que lo llevaba fue una persona amenazada, sí, amenazada de diferentes modos, se la ha llamado la atención, se la ha amenazado de que le iban a quitar el puesto de trabajo. Es decir, una persona de ecologistas que en su momento es una persona muy capaz, tuvo que abandonar, que no aguantó, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo en que vivía, pues cada vez que ponía reuniones o por la calle, pues se metían con ella, esa persona, ¿no? Es decir, que es muy, muy llamativo. Nosotros hemos tenido muy buenas relaciones, lo decía antes de poco, con el sindicato UGAM históricamente, y desde que apareció ese tema, es decir, ha habido un foso que se ha establecido entre sindicato ganadero agrícola y ecologistas, algo que normalmente no tenía por qué suceder, pero ha sucedido, ¿no? Y las reuniones son, de verdad, cuando se trata de este tema, son penosas. Y bueno, es así. No sé de dónde nos sale, ¿no? Esa agresividad cuando tratamos este tema, ¿no? Bueno, dejo de hablar. Si queréis eso, levantáis la mano y comentáis cosas, porque digo que va a ser un tema que va a dar mucha cola, por lo menos en Cantabria, que es la punta de lanza de todas las comunidades autónomas, es Cantabria, por desgracia, ¿no? Bueno, yo quería decir que la señora Fusillo, que ha mandado a pistoleros a matar lobos, y no lobos solamente, lobas también, que había una parida creo que con 5 lobinos, y resulta que lo ha limpiado y han muerto los lobos. ¿Por qué tiene tanto empeño en quitar los lobos y no tiene tanto empeño en quitar los eólicos? Que el escudo resulta que lo hicieron por atrás y ahora se lo han parado. Se ve que los lobos no votan. Aclaro una cosa, por ejemplo, ¿no? El plan del lobo anterior al que se ha aprobado hace un mes planteaba que se podía matar el 20% de la población, ¿no? Y eso obedecía a un cálculo matemático multiplicando por 9 el número de manadas, y todas las manadas, las que vivían regularmente en Cantabria, como aquellas que compartían los espacios, lo cual es bastante difícil, pero bueno, multiplicaban por 9 las manadas de Cantabria. Entonces resulta que le sale una cifra de en torno a 400 lobos. Pues eso, el 20%, 40. ¿Lo he dicho mal? No. 200, sí, 200 lobos, el 40%. Entonces resulta que todos los informes técnicos dicen que las manadas de lobo de media están entre 4,5 y 5, ¿no? Con lo cual
el forzar esa multiplicación por 9 lo que ha hecho es agrandar el número para que el porcentaje subiera, digamos, ¿no? Y entonces, pues el matar 40 lobos, 41 lobos, pues bien, se acerca al 50% de la población de lobos de Cantabria, digo, documentos hechos por gente científica y técnica, ¿no? Pero se ha dado una circunstancia, y es que hasta ahora mismo la Consejería reconoce que han muerto 42 lobos adultos. Me refiero tanto a los que se han matado directamente como los que han muerto por diferentes motivos. Pero no contabiliza, por ejemplo, entre 11 y 16 crías de lobo ibérico que se ha sabido que han aparecido. ¿Por qué? Porque el Fondo de Protección del Lobo ha conseguido las necropsias, que es normal, si no lo vemos en las necropsias de las lobas, ¿no? Y efectivamente, lo que decías tú, por eso con la pregunta decías, ya no son 42, sino que hay que sumarle entre 11 y 16, porque algunas lobas ya habían parido y otras estaban a punto de parir, con lo cual pues la diferencia de 11 y 16 es que si contabilizamos los que estaban a punto de parir serían 16, más 42, pues supone vamos, una exageración, ¿no? Es decir, que han sobrepasado con creces ese 20%, porque lo que es llamativo es que cuando dicen que las manadas son de 9 ejemplares es porque incluyen todos, los adultos y las crías, ¿no? Entonces no se puede poner en la contabilidad para obtener la cantidad de lobos, todos los ejemplares de todas las edades, y sin embargo para matar solo contabilicen los ejemplares adultos, ¿no? Digo, por aclarar un poco, ¿no? Y esto es lo que ha pasado en Cantabria, es decir, se han pasado con creces el 20% de ejemplares, ¿no?, muertos, ¿no? Más preguntas. Sí, lo del 20% es importante porque también hay estudios científicos que determinan que si se extraen más del 20% de la población de una población de lobos, a partir de ahí empieza a decaer la población de forma importante. O sea, con el 20% más o menos se puede mantener la población siempre y cuando no haya furtivismo y haya otras cosas que sabemos que lo hay, ¿no? Entonces lo del 20% es importante en ese sentido. Por eso la mayoría de la comunidad, ninguna comunidad autónoma te va a decir oficialmente que vamos a cepillarnos el 40% de la población de lobos, porque eso sería recurrible y además no se permitiría, ¿no? Pero el 20% sí, esa es por eso lo del 20%. Venga, que hay mucha animación. ¿No queréis comentar algo o preguntar? ¿No? Venga. Los censos, ¿quién se encarga de hacerlos a nivel gubernamental, digamos, administrativo? ¿Se hacen? Lo hacen las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene su mecanismo. En general suelen ser mecanismos muy parecidos, menos algunas. Cantabria tiene un sistema distinto a la mayoría de las comunidades autónomas, porque lo hacen parecidas empresas, ¿no? Yo creo que, Sí, bueno, generalmente lo hacen los guardas mediante una metodología y tal, o contratan con algunas empresas, consultoras o lo que sea. En el País Vasco es una consultora la que lo hace y no sé aquí quién será o cómo lo harán, pero sí, generalmente, pero son las comunidades autónomas. Por eso te he dicho que cuando el Estado español ha cogido esas 333 manadas, lo ha cogido sin filtrar los datos. O sea, lo que ha hecho ha sido, evidentemente, porque hay manadas, hay grupos reproductores que están entre dos comunidades autónomas, no se pueden contabilizar dos veces. No puedes decir uno que está en Asturias y en Cantabria, contabilizarlo dos veces, porque entonces la población se duplicaría. Entonces eso hay que corregirlo, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno ha sido corregir esas cosas. O sea, ha puesto las manadas únicas, vamos a decirlo así, y luego ha contabilizado las que comparten varias comunidades autónomas y demás, ¿no? Entonces por eso le sale eso. Pero no ha hecho, y además lo especifica muy bien en ese sentido, porque nosotros hemos tenido acceso al informe que se mandó, en un primer informe que se mandó a Europa y tal, no con el estado de conservación, pero sí con lo que se estaba haciendo y cómo se había hecho el censo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es un poco, pero cada comunidad autónoma lo hace como ellos estiman. Ahí no te puedes meter, o sea, bueno, te puedes meter, pero... Por ejemplo, para justificar el último informe, pues salen diferentes métodos de análisis de las manadas, ¿no? Y entonces tienen lo que se llama fototrampeo, ¿no? Entonces, sale el informe del fototrampeo y claro, ahí no hay ninguna manada
decir, numerosa, es decir, salen manadas de 4 o 5 individuos. Digo, y además está registrado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tienen la determinación de ampliar el número de ejemplares para que el porcentaje amplíe, ¿no? Y entonces, claro, el gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente no tiene esa posibilidad, tiene que admitir como buenos los datos que le da cada comunidad autónoma. Me refiero que eso es así, es decir, no hay otro sistema hoy por hoy, ¿no? Porque ahí las competencias están transferidas y el Ministerio lo que hace es simplemente recopilar y efectivamente no suma, como si hay 9 manadas compartidas entre Cantabria, Castilla y León y Asturias, pues es decir, no se puede multiplicar por 2 o por 3 esas manadas que son compartidas, y eso es lo que la corrección que hace a esos efectos el Ministerio de Medio Ambiente. Pero bueno, no sé si se ha aclarado la pregunta. Detrás. Muchas gracias, es que te casco por todo lo que hacéis y es muy interesante escucharos y con lo que dices en acción, es verdad que hace una labor muy encomiable. Lo único que como en el ecologismo social, a la hora de dar a conocer la situación de injusticia que está sufriendo las lobas y lobos en la península ibérica, ¿cómo es? Tengo la duda de si se está haciendo una labor de pedagogía en lugares que pueden resultar ahora mismo, como decía, un poco inhóspitos, como pueden ser sindicatos agrarios, ya sea COAG o otros del Estado, para llevar a cabo este conocimiento de destrucción de una especie que no solamente la especie, sino también el hábitat. Entonces, dar a conocer todo esto podría ayudar, a lo mejor, creo que es una idea, a lo mejor es un poco ilusa, no sé, el dar a conocer la injusticia que sufren los y lobos para que reciban el apoyo correspondiente de las ganaderos y ganaderas. No sé, ¿cómo lo veis? Además de los institutos y la educación en otros ámbitos, ¿cómo estáis llevando esa labor de pedagogía? ¿Con los sindicatos agrarios? Sí, claro, perdona que te lo diga, pero eres un iluso, pero es imposible, es imposible. No, O sea, es necesario eso. no, te digo que nosotros hemos intentado, o sea, de hecho, yo te doy mi experiencia, ¿vale? Como Ecologistas en Marcha hemos trabajado con los sindicatos agrarios y seguimos trabajando con ellos en muchos temas, en temas transgénicos, en tema de las energías renovables, estamos en plataformas con ellos y tal, y en defensa de la tierra y demás y tal. Pero joder, cuando sacamos el tema del lobo es prácticamente imposible. O sea, ellos se plantean que, te digo mi experiencia, no sé aquí en Cantabria, pero por lo que ha dicho Flores, pues parece que es parecido, ¿no? Entonces, la experiencia que nosotros tenemos es que sobre todo los sindicatos, porque luego puedes hablar con ganaderos porque te vas a tomar con ellos una cerveza o lo que sea, hablas con ellos y tal, y podemos hablar y bueno, ellos te dan su opinión. Evidentemente a ningún ganadero le gusta que subir al campo y encontrarte 5 ovejas muertas, evidentemente, eso es así. Entonces, bueno, nosotros cuando hablamos con ellos, ya te digo, con los sindicatos, repito, con los sindicatos, es prácticamente imposible llegar a acuerdos en ese sentido, y sobre todo porque además ahora estamos entrando en unas dinámicas que ellos tienen todo a favor y nosotros lo tenemos todo en contra, ¿no? Porque ya os hemos dicho, la capacidad que tienen de movilización y de presión en el sector primario, porque tienen muchos problemas, ya lo he dicho, ¿vale? O sea, el lobo es uno de ellos, pero tiene muchísimos problemas, evidentemente, y las presiones que tienen, políticamente hablando, son mucho mayores que las que podemos tener nosotros. Entonces nosotros sí podemos hacer una labor pedagógica como la que estamos haciendo hoy aquí, pero con los sindicatos agrarios seguimos hablando, seguimos teniendo, bueno, yo te repito, estoy hablando de Euskadi, de lo que nosotros estamos haciendo, tenemos los cauces abiertos con ellos y tal, pero en el tema del lobo no es imposible. Ellos plantean que en Euskadi hoy el lobo es incompatible con la ganadería extensiva y no lo sacan de ahí. ¿Pero qué alegan? Quiero decir, o sea, pues no lo que sirve alegan, con decir es que es incompatible con la ganadería extensiva. Ellos tendrán que justificarlo de alguna manera. Te digo, repito, os doy la versión de Euskadi. En Euskadi, ¿qué es lo que ha pasado? En Euskadi no había lobos, ¿vale? Los lobos se exterminaron hace muchísimo tiempo, entonces no había lobos. Entonces en Euskadi
se creó un sistema ganadero que era la oveja lacha, que es una oveja que puede vivir en el campo sin pastor, o sea, ella sola, en rebaños pequeños, o más o menos pequeños y tal, entonces que no requieren la presencia del ser humano, ni siquiera de perros, ¿vale? Porque aguantan muy bien el tiempo, y la suben al campo, no sé qué, se queda el queso y yazábal y demás, ¿no? Entonces es un sistema ganadero donde muchos de los ganaderos no son ganaderos a título principal, y por lo tanto tienen el ganado y luego pues pueden estar en la fábrica o lo que sea, ¿no? Suben al campo. No es que tengan, a mí me gusta dejar esto claro, no es que tengan el ganado abandonado, es que no necesitan la presencia del hombre. No son ovejas que necesiten estar allí porque cuando nieva y tal las van para abajo y tal, ¿no? Entonces no necesitan. ¿Qué es lo que pasa? No había lobos, entonces sí se podía mantener ese sistema ganadero, ¿vale? Ese sistema que se creó porque no había depredadores. En Euskadi no tenemos lobos, no tenemos osos, no tenemos linces, el depredador más grande es el águila real, que igual algún cabrito se podía llevar, pero te quiero decir que entre los mamíferos, pues el tejón, que es el más grande que hay, y el tejón, que yo sepa, pues a las ovejas todavía no les atacan, ¿no? Entonces no había ese problema. ¿Qué pasa? Que empiezan a venir los lobos de Burgos, empiezan a entrar, y encima entran por donde más densidad de ganado ovino hay. Entonces cuando se produce ese conflicto. Entonces claro, tú a unos ganaderos que no son pastores, son ganaderos pero no son pastores, les dices que ahora lo que tienen que convertirse es en pastores o contratar gente para hacer de pastor, porque no puedes dejar las ovejas solas en sitios donde hay lobos. Lo siento, es así, es que es así, no se puede, porque el lobo es un depredador de ungulados silvestres y domésticos. El lobo se va a comer lo primero que encuentre, ¿vale? No va a distinguir entre ovejas y corzos, y si tiene una oveja va a ir a por la oveja, que es más fácil que un corzo, ¿vale? O un jabalí, eso es evidente. Entonces esto es muy difícil de plantear que tienes que cambiar el sistema. Es muy difícil, porque además yo, por la experiencia que tengo, en Álava nos ha pasado. Yo me acuerdo, precisamente discutiendo con la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava, con la quema de rastrojos, por ejemplo, que en Álava se daba siempre en septiembre y tal, eso parecía que era la guerra, porque estaban todas las rastrojeras quemándose y tal, ¿no? Estaba controlado, pero aquello parecía la leche, y nosotros hablábamos con ellos y les decíamos, joder, ¿no os dais cuenta que esto tarde o temprano va a venir alguien y os va a decir que esto no se puede hacer? Tenemos que buscar sistemas alternativos? Y a mí me decían, ya os digo que hemos hablado con ellos y seguimos hablando, me decían, Andrés, es imposible, no hay alternativa a la quema de rastrojos. Bueno, pues hoy es el día en que no se quema rastrojos en Álava. O sea, es un sector, desde mi punto de vista, es un sector que para moverse le cuesta muchísimo moverse, ¿vale? Muchísimo. Y en el tema del lobo, claro, si encima no tienen alicientes para moverse, porque las administraciones les dan la razón, nosotros tenemos a la consejera del PNV, que es de Agricultura, diciendo lo mismo que dicen ellos, que el lobo es incompatible con la ganadería extensiva en Euskadi. Entonces, ¿por qué se van a mover? Ya, pero es que... Espera un momentín. Hablo yo. Sí, venga. Y después también quiero responder a... Sí, dale. Yo quería decir unas cuantas cosas, pero voy a cortarme y a decir solo unas pocas. Primera cosa, creo claramente que los grupos ecologistas en general os estáis equivocando de estrategia. En general, los grupos ecologistas se nutren de gente más o menos formada y hacen una labor de élite y de leyes. Y la labor que hay que hacer es de campo. La labor que hay que hacer para proteger al lobo, además de esto que hacéis, es imprescindible ir donde los ganaderos y convencerles. No hablo de los sindicatos, que has hablado tú y ya a eso lo dejo aparte, porque eso lo que quieren es manipular opiniones públicas y otras cosas, ¿no? A los ganaderos. Hay que seguir el ejemplo de la Fundación Oso Pardo. Aquí en Cantabria, la Fundación Oso Pardo lleva muchos años trabajando con los ganaderos, hacia los ganaderos. Y entonces lo que tenéis que hacer los ecologistas en general y los que defendéis al lobo en particular es pensar que con el lobo
que tenemos tantísima tradición cultural en contra de él, hay que revertir todo ese, no sé, esa inercia cultural, hay que revertirla. Porque sin los ganaderos y los que viven en el campo no logramos proteger al lobo. O sea que la estrategia es esa, no es otra. Caben hacer otras cosas a la vez, pero la estrategia general a largo plazo es esa. Es estar con el ganadero y que los ganaderos no nos amenacen de muerte, como al compañero de Flores. Esa es la estrategia. Hay que ponerse en contacto con la Fundación Oso Pardo, que ellos tienen experiencia en esto. Te digo, si quieres, estoy de acuerdo contigo, ¿vale? De hecho, Ecologistas en Acción hizo una campaña que era Vivir con Lobos, donde se trataba de eso. Se cogieron varios ejemplos de ganaderos que convivían con el lobo y además no ponían pegas a convivir lo asumían, que había que convivir con el lobo y tenían sus medidas preventivas y tal. Y es una campaña muy bonita que hizo Ecologistas en Acción, que ahí está, y estuvo bastante tiempo operativa y demás. Y es una labor que hacemos dentro de nuestras posibilidades, ¿vale? Cuando no nos pinchan los coches, pues también vamos al campo y intentamos hablar con ellos y demás. Pero has hablado de la Fundación Oso Pardo. Espérate, dentro de 10 años, la Fundación Oso Pardo, lo que habla, y a ver qué pasa con los osos dentro de 10 años. Solo te digo esto, a ver, igual dentro de 5 años vuelvo aquí y hablamos entonces de que a ver si eso, toda la labor que ha hecho la Fundación Oso Pardo ha servido para algo. Solo te digo eso, porque es que el siguiente va a ser el oso, perdón, que ya lo están diciendo. Que ya lo están diciendo, en Pirineos, que hay 4, que ya lo están diciendo. Quiero decir que ya veremos a ver esa labor pedagógica que efectivamente se ha hecho, pero que también te lo digo, que no es lo mismo hacerlo con el lobo, o sea, con el oso o con el lince, que con el lobo, por lo que tú acabas de decir, porque el lobo tiene una cultura desde hace muchísimo tiempo y tal, no es lo mismo que el lince o el oso. Es mucho más fácil trabajar con el quebrantahuesos, con el oso, con el lince, que con el lobo, todos lo sabemos. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero es muy complicado. Pero lo hemos hecho, ya te digo, lo hemos hecho. Yo quería comentar algún aspecto, ¿no? De la experiencia de vivir con lobos se desarrolló fundamentalmente en Castilla y León, ¿no? Castilla y León, que es casi la comunidad autónoma que, vamos, es la que más lobos hay en España, ¿no? En la península. Y entonces, realmente hay ganaderos y ganaderas que efectivamente, y no sé si habéis visto algún reportaje, algún documental donde salen personas que están acostumbradas, llevan años y años conviviendo con el lobo y no le ven un problema, ¿no? Leyendo así documentos, en Caldera, por ejemplo, salió una estadística que de 14 ataques de lobo, la gente, los ganaderos, solo 4 tenían bastines, solo 4. Y uno, además, tenía un cierto nivel de pastoreo. ¿Qué sucede? Los otros 10 los dejan ahí. Es que es imposible. Digo que eso pasa, yo soy por eso hay mucha labor que hacer junto a los ganaderos. Sí, pero ya verás, yo soy del Valle de Iguña, vivo allí, tengo la huerta, voy a menudo y digo, 3 casos, es que los lobos están allí, en Iguña. Pasa que está la gente poco acostumbrada. Mi vecina de al lado tenía pocas ovejas y claro, pasaron por mi huerta, el guarda reconoció que había pasado a su finca y le mató. Un desastre. Otro ambiente tenía cabritos y un día vino de farra tarde, no fue a cerrarles como hacía siempre y desaparecieron los cabritos, por ejemplo, ¿no? La gente que está acostumbrada y asume que mantener su ganado hay que tomar medidas para prevenir esos ataques, esa gente que lleva muchos años lo tiene asumido como una tarea fundamental de su manejo de ganado, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los sitios donde tradicionalmente, entre comillas, por los últimos años no ha habido lobos, es decir, no le suscitan, dejan el ganado ahí a media sierra o por lo que sea, hablo de media sierra, pero lo digo por el Valle de Iguña, ¿no? Y efectivamente, si no lo retiran o no tienen perros,
Es decir, es que el lobo, si pasa por allí, lo va a tener muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por parte de la Administración juega a favor en el sentido de que no reclama ni propone al sector ganadero el que se tomen medidas. Es decir, y es así, es decir, te lo digo porque en las reuniones que he asistido y he dejado de asistir, está así. Comentabas, hay un proyecto muy interesante en Liébana, por ejemplo, y llevan años. Liébana pues, es de los sitios últimamente que hay menos ataques de lobo. En Liébana hay una cooperativa, se ha formado una especie de cooperativa que venden ganado de oveja ¿cómo se llama?, a grandes superficies. Y entonces, para formar parte de esa cooperativa, ya está planteado unas condiciones mínimas, y entre ellas significa que deben de tomar medidas de cuidado del ganado, porque si no, no pueden formar parte de la cooperativa. Digo que hay ejemplos, ¿no? Sí, pero son pocos. Lo que domina es ese aspecto de que yo tengo mi ganado, le dejo donde quiera y cuando quiera, y que desaparezcan los lobos porque no me permiten, ¿sabes?, ¿no?, realizar la labor como yo quiero. Entonces, bueno, digo que eso está así, y yo, es decir, recuperar ese nivel de entendimiento como teníamos como asociación con un sindicato GAN que le hemos visto crecer, ¿no?, pues va a ser complicado. Digo, y no es por culpa nuestra, como señalado, sino que se ponen, y ya te digo, yo he estado en reuniones, hemos dejado la mesa del lobo porque te insultan a la cara. Es así, yo aguanto, porque digo, chico, a mí no me va la vida en esto, pero te insultan a la cara, y está la presidenta, que es la consejera, y no se da por enterada. Es decir, hay que tener un respeto, ¿no?, un respeto en las reuniones, ¿no? Yo puedo hablar con X personas, pero hay gente que no te respeta porque, chico, adiós y tal. Y es una pena, porque en otros ámbitos sí, yo creo que sí se puede llegar al entendimiento. Entonces, bueno, yo digo el ejemplo de que Liébana, por ejemplo, y esta cooperativa que se ha formado de gente ganadera en extensivo de ovejas, está funcionando, y no tienen ataques al ganado. Digo que eso está funcionando. Entonces, claro, ampliar esa experiencia no resulta fácil, ¿sabes?, ¿no? Pero porque no hay, digamos, interés, porque, es decir, la Administración hoy por hoy ha optado por la línea fácil, no exigir un trato, un manejo del ganado adecuado, ¿no? Y como no lo exige, pues nada, ahí sigue el asunto, ¿no? Perdón. Alguien había pedido, tú habías pedido, y después por allí. Sí. ¿Querías? Sí, a mí me gustaría saber de todos los ataques de lobo que están registrados, cuántos corresponden a ganaderos que son realmente a título principal, es decir, que viven de la ganadería. Eso para empezar, porque es bastante interesante saber si realmente es, por ejemplo, no sé si ha sido hoy o ayer, ha salido en el diario Montañés la foto de 2 ovejas que han matado en San Vicente de la Barquera, y el titular es: la próxima vez se comen a un niño. Entonces, claro, es brutal. O sea, si yo en vez de comprarme una segadora compro 2 puñeteras ovejas, es normal que me la coma, no sé si el lobo o cualquier perro, que están abandonados y que se tienen que buscar la vida, que esa es otra historia. Sí. Y luego, por otro lado, claro, si yo tengo 4 ovejas jardineras, que son las que, como las llamamos los veterinarios oficiales, que dan más guerra que otra cosa, que no las haces ni puñetero caso, baja un lobo, porque todos son lobos, o se parece a un lobo, pues entonces, claro, o sea, tú no eres ganadero, disculpa, y los ganaderos están utilizando toda esta casuística para poner el lobo como el causante de todos sus males, y no es cierto. O sea, sus males vienen por otro lado, empezando por ellos mismos. Pero bueno, esa es otra discusión, Y luego, también quería decir que eso empezó pasando con el buitre. Cuando empezaron a eliminar los cadáveres de las vacas muertas, hubo una ganadera en Iguña que tuvo que aguantarse los machos y grabar cómo un buitre estaba atacando a una vaca que estaba pariendo,
para que en la Consejería de Ganadería le creyeran, porque decían que era imposible. No, usted está cambiando, se ha cambiado la impronta y ya no saben que tienen que comer cada vez. Entonces, bueno, yo quisiera saber eso, ¿cuántos ganaderos que viven realmente del ganado son los que sufren los ataques del lobo? Y luego la administración, no, ya te los digo yo, luego la administración, cuando realmente ocurre eso, no responde. No está detrás del ganadero para coger y subvencionarle directamente, casi no te digo ni preguntar, porque luego viene la parte B, gente que utiliza al lobo para dar parte de muertes. No, es que ha sido el lobo. Al principio todo valía, luego ya no, ya luego se les exigía que por lo menos el guarda pasara por su casa, a ver si era verdad o no. Entonces, el tema de los ganaderos hay que cogerlo con pinzas. Luego, por otra parte, están incumpliendo la normativa de bienestar animal, que aunque sea en producción extensiva, tienen la obligación de ir a comprobar que su ganado está en buenas condiciones. Me da lo mismo que sea extensivo, que cobres ayudas de la PAC, que no cobres ayudas de la PAC. Es más que eso, están obligados a defender, o sea, a proteger el ganado de los depredadores. No, de depredadores y de inclemencias climáticas adversas, sea calor o sea el frío. Entonces, que no me cuenten milongas, o sea, usted está cobrando una pila de pasta de la Unión Europea, ha conseguido que cambien un montón de exigencias de la antigua PAC, de la PAC de ahora, en cuanto a uso de herbicidas, al tema de las islas, o sea, un montón de cosas, solamente porque no te da la gana apuntar en un cuaderno lo que haces. Después eso me lo como yo, o sea, nos lo comemos todos. Entonces, usted está incumpliendo la normativa, usted le están diciendo, tiene que comprobar que su ganado está bien, correctamente. Me da lo mismo cómo se lo monte. Le subvencionan la compra de mastines. O sea, la consejería mata moscas a cañonazos. Y es más fácil hacerse trampas al solitario como es lo que están haciendo, la política que están haciendo. Entonces, mira, si te están bajando los de la leche no se quejan de luego, solamente son los de la carne. Que son los que menos trabajan. Sí. A ver, volviendo a lo de antes, también porque la Sierra de la Culebra cambió la mentalidad, ¿no? Sí. Porque esa era zona de pastores y ahora viven del lobo. No lo he dicho, pero uno de los ejemplos más llamativos de manejo del ganado correctamente y que tienen menos daños, ¿no?, es la Sierra de la Culebra. Ahora no sé, con todo el follón que ha habido, que ha pasado por los fugos, porque se quemó. Incluso la gente de allí, hay turismo ecológico del lobo, ¿no? Sí. La Sierra de la Culebra, es que a nadie en la Sierra de la Culebra se le ocurre dejar las ovejas solas, y sin perros, es que a nadie, o sea, no ya con mastines. No, es que con pastores. Es que, es que en los sitios donde hay lobos, o sea, mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo para que veáis un poco la demagogia de los sindicatos. Yo siempre hablo de los sindicatos, no hablo de los ganaderos, ¿no? No me voy a atrever tanto como tú. Pues sí. Pero bueno. Vamos a hablar de plata. Yo tengo mi opinión, sí, efectivamente, ¿no? Fíjate, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava, para una de las pancartas que suele sacarme a menudo es lobo en expansión, pastoreo en extinción, cuando es todo lo contrario. Precisamente el pastor, entendiendo como el que va con las ovejas, desaparece cuando desaparecen los depredadores, cuando ya no es necesario el hombre, para el ser humano, para estar con el ganado, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué me estás contando? Todo lo contrario, donde hay lobos sigue habiendo pastores, siempre, y siempre los habrá. El pastor desaparece como tal en aquellos sitios donde efectivamente desaparece el lobo, y luego es muy difícil recuperarlo, porque efectivamente a mí me hace mucha gracia, entre comillas, que cuando tú dices, no, es que tenemos que empezar a recuperar la figura del pastor, los primeros que dicen que no son ellos, la tienen denostada totalmente. La figura del pastor y sin embargo, por ejemplo, en Álava se ha puesto en marcha un programa que es, la administración subvenciona
contratar a personas profesionales, pastores profesionales, que donde, bueno, ciertos ganaderos juntan varios rebaños y no ellos, no los ganaderos, sino la persona contratada por la administración, con subvención de la administración, pues hace de pastor y se está recuperando la figura del pastor en aquellos puntos además más conflictivos, donde históricamente ha habido más ataques de lobo, ¿no? Y se han reducido muchísimo, claro, o sea, está funcionando bastante bien, pero es recuperar esa figura del pastor, es que es la única manera, o sea, las medidas preventivas, y nosotros creemos que el dinero público tiene que ir ahí, a las medidas preventivas, siempre, no a las subvenciones, a pagar los daños, porque una vez que el lobo ha matado, por muy bien que pagues, muy rápido que pagues, el daño ya está hecho y es muy complicado, pero evidentemente medidas preventivas, que luego hay un capullo de lobo que se salta las medidas preventivas y te hace daño, vale, pues subvencionamos esos daños. Pero nosotros siempre, además, cuando salió la estrategia del lobo, del ministerio, que ponía dinero para los ganaderos para tomar medidas preventivas, ponía 50% para medidas preventivas y 50% para indemnizaciones. Nosotros alegamos como ecologistas en acción diciendo que eso no tenía sentido, que había que poner, en todo caso, 75-25. O sea, vamos a poner más dinero en medidas preventivas y luego, ya os digo, sí, vamos a dejar un dinero para cuando no quede otro, porque no es justo que yo, un ganadero, tome medidas preventivas y otro ganadero que no toma medidas preventivas y nos paguen lo mismo, ¿no? O sea, que te paguen a él que le han matado 20 ovejas y, joder, te quiero decir que no tiene sentido. O sea, vamos a intentar que no te maten 20 ovejas. Que si te mate una o dos, pero que no te maten 20. Es imposible que a nada que tomes unas medidas preventivas luego te mate 20 ovejas. Imposible. Lo de los A ver, bueno, termina. Lo de los mastines, yo vi en un reportaje que los llevaron en Argentina, que en Argentina en vez de lobo tienen puma, y llevaron varios mastines y les redujeron las víctimas muchísimo. Muchísimo, son muy efectivos y se hace bien. Sí. Otra cosa es que efectivamente, porque nosotros lo hemos visto, en Álava hemos visto cómo tú te vas en el Parque Natural de Valderejo, te vas al bar y los mastines te bajan para que les des de comer. Pues evidentemente esos mastines no están bien alimentados, no están bien, porque si tienen que bajar y no están haciendo su labor en el monte, pues mal. Si los mastines se van al pueblo cuando las perras están en celo, pues tampoco lo estamos haciendo muy bien. O cuando los mastines te van con uno que pasa con una BTT, con una bicicleta de montaña por ahí, y los mastines van a por él, pues tampoco lo estamos haciendo bien. Entonces los mastines tienen que estar preparados y tienen que estar enseñados para estar allí y que cuando tú te acerques te peguen 4 ladridos y tú ya sabes que te tienes que dar la vuelta y punto. ¿Vale? No que vayan a por ti ni nada por el estilo, o sea, tienes que tener bien preparado el mastín. Pero en Álava eso también se ha demostrado que en aquellos sitios donde hay mastines, los ataques al ganado disminuyen muchísimo. Te puede matar, ya te digo, una oveja, pues porque hay niebla o lo que sea y a los mastines se le pasa, pero no te van a matar 20 ovejas. O sea, es que en Álava tenemos casos de que en una noche los lobos te han matado 15 ovejas. Ostras, dicen, con muchas medidas preventivas no tienes, lo que tienes son unos mastines que son ciegos y vamos, o algo ha pasado aquí. Y luego dicen, no, si teníamos 10 mastines. Bueno, no te lo crees tú, los tenías en casa los mastines, porque otra cosa es imposible. No sé, es que son tantas cosas que me gustaría, yo creo que a todos nos pasa lo mismo, pero bueno, por ser un poco prácticos y eficientes, aunque sea un poco hiriente para algunos, yo me planteo, o sea, la mejor defensa es un ataque toda la vida, ¿no? Sobre todo, y aunque sin emplear la violencia, pero plantear entre todas las asociaciones ecologistas un boicot a la carne de todas las comunidades autónomas que han aprobado estas matanzas sin sentido, porque es un auténtico desastre lo que están haciendo. La gestión, cuando todos saben que estoy muy de acuerdo con la compañera que ha hablado ahora mismo, que con el tema de la gestión del medio ambiente de los ganaderos, debe ser que los lobos queman los montes, contaminan los ríos con los purines. Pero es que es real esto que estoy diciendo yo ahora, que cualquiera de los que vamos constantemente a Valderredible, Valdeprado, cualquier ayuntamiento de las montañas de Cantabria, verás que el tratamiento que hace la ganadería es auténticamente destrozarlo absolutamente todo. Es mentira que conserven el medio ambiente si son los primeros que se lo cargan. Les molesta el lobo, les molesta las culebras, porque tal, el zorro porque atacan a las vacas recién paridas. El otro, todo les molesta, los buitres, todo lo que no sea dejar las vacas ahí sin cuidado alguno, a 1500, a 1600 metros, es que se tenía que poner unos límites
a una gestión de la ganadería que es un auténtico desastre. Pero en Cantabria en todos los sitios. Pero un desastre. O sea que cualquiera... Mira, este domingo he estado, simplemente y acabo, este domingo he estado con un amigo paseando, haciendo senderismo por la costa de Cantabria. Si no he pasado cercos de pastores puestos hasta el límite del acantilado, por toda la zona, desde Puerto Calderón hasta Córdoles, y llevado desde Puerto Calderón hasta Punta Bayota. O sea, es impresionante. Y solo hablo de ese tramo, y lo podéis ver seguramente cuando se haga la marcha el domingo, se podrá ver si se hace por todo el sendero, por toda la costa. Es que es todo para ellos, y luego hay inacción, y acabo, inacción de toda, no solo la administración, es que a mí me gustaría saber quién está ejecutando a los lobos. ¿Por qué no hay una lista en una página web? ¿Quién se está encargando? ¿Los mismos que dicen los guardas que están protegiendo al lobo o que están protegiendo el medio ambiente? ¿Me voy a fiar yo de esos? Es que es un disparate. Sí, siguiendo al hilo, el boicot no se lo están haciendo a la propia administración porque no se está hablando nada. Yo digo, mucha gente no sabe ni ganaderos, es una pena lo que es Mercosur. Y el 1 de mayo va a empezar todo Mercosur. O sea, que tienen algún estudio de lo que va a suponer que el precio de la carne en las estanterías españolas o de Europa va a estar a la mitad de precio. ¿Tienen algún estudio o algo? Con el tema de Mercosur... Bueno, Mercosur, que parece que es ahora China, Australia, la India... Europa está como vendiendo, los está vendiendo, sin ellos saberlo. Su política debe ser Alemania, es decir, yo compro todo lo que es el sistema primario a estos países y vosotros me compráis los automóviles, los Mercedes, BMW y las pastillas de varias. Pero mira, pues ahí estábamos hablando antes, hemos hablado de la colaboración con el sector primario y tal, pues en el tema del Mercosur nosotros coincidimos con ellos en ese sentido. O sea que, pero es una pena que muchos ganaderos ahora empiezan a saber que es Mercosur, pero hasta hace unos meses que no saben lo que es. El Mercosur no es el problema es el lobo. O sea que el propio boicot yo creo que se les ha hecho para los propios partidos políticos. Lo que pasa es que a los grupos políticos les interesa, yo creo, poner el foco en una especie como el lobo, que parece que permitiendo la caza de 40 lobos se va a solucionar el problema del sector primario en Cantabria. Bueno, esto es como un mago, ¿no? Que mueve un brazo y por el otro, que no le mueve, está haciendo el truco. Eso es. Bueno, aquí. Bueno, yo planteaba, ya que las asociaciones y los sindicatos y los políticos no se ponen de acuerdo en la distancia, ya se rompen todos los puentes, sí que algunos y algunas tenemos contactos casi todos con ganaderos que están sufriendo, gente de Cabezón, gente de Uceda, muchos sitios que están sufriendo esto, ¿no? Crear unos protocolos o crear unas herramientas para que aquellos que estamos y conocemos gente que está sufriendo esto, con unas herramientas para poder seguir conviviendo. Allá vosotros, organizaciones, que os peguéis entre vosotros. Es vuestro problema. Apañaros, lo que he dicho antes es que... Apañaros. Sois todos muy listos, muy licenciados, no lo digo en el sentido negativo, ¿eh? Bueno, cuando vamos con ganaderos, y es verdad, igual que vosotros sois listos y pedagogos y licenciados, hay ganaderos carrulos, de box y la madre que... ¿Vale? Vosotros apañaros como podáis, pero sí crear nuestras herramientas para poder convivir con nuestros amigos, con nuestros vecinos y con nuestra gente ganadera que está sufriendo eso. A mí me cuesta mucho, porque yo soy, por ella sabe que yo tengo un poco de carácter. Entonces, sí que sería una labor por vuestra parte y por nuestra parte en título individual o de pequeños colectivos, crear esas herramientas. Sí, porque, bueno, no estamos para perder amigos ni vecinos. Sí, no, ya te digo. Y ellos tampoco a ver nosotros. Que ya te digo que Ecologistas en Acción intentó y se consiguió, o sea, se consigue hablar con cierto sector ganadero que han convivido con el lobo, que siguen haciendo transhumancia, o sea, que pues es que con esa gente no tenemos ningún problema, o sea, y vamos a seguir hablando con ellos. Y con los otros también, ya te digo, sí, con los sindicatos agrarios no nos queda otra que seguir luchando con ellos en muchos temas, en muchas guerras que son comunes, Sur o otras cuestiones. Pero luego hay otras, y en el tema de los, ya te digo, en el tema de la fauna silvestre ahora mismo y de muchas políticas verdes, temas pesticidas, temas de muchas cosas que estamos viendo que se están retrocediendo. Los pocos avances que había habido se están retrocediendo de forma muy importante, porque ya os he dicho que luego ya es una cosa, pero es que después van a venir muchas más, y de hecho ya están hablando, los programas live se han ido al carajo, están hablando de que se van a algo que parecía intocable, la directiva marco del agua, pues parece que también la quieren tocar,
Entonces, bueno, estamos entrando en unas dinámicas que a mí me da muchísimo miedo lo que está pasando. Claro, que yo un poco el tema que estoy viendo aquí es que existe una parte de los ganaderos que están acostumbrados a tener cierta actividad de pastoreo, de cuidado y demás, con el que no hay ningún problema en la gestión del lobo, pero luego hay un sector de la ganadería que no ha convivido nunca con el lobo, porque desde que eran alimañas y se exterminaron se han acostumbrado a vivir sin esos cuidados, y el tema es cómo les educamos ahora en que tienen que tener cuidados otra vez. Entonces yo lo que entiendo es que nos falta la zanahoria para tirar de este grupo. Claro, pero Porque si la zanahoria es la sumersión, obviamente nos vamos, en este país, si fuera en Suecia seguramente no, pero en este país nos vamos a ir a cobrar gratis. El problema es que la administración ¿cómo lo hacemos? no quiere cumplir ese papel porque le resulta políticamente más rentable lo que está haciendo ahora, es decir, escuchar y decir lo que a los ganaderos, me refiero, que no quieren realizar esos trabajos, ¿no? Y el ejemplo que puse de decir, ¿cómo es posible que de 14 ganaderos o ganaderas, por no seguir, porque de 14 muertes, resulta que 10 no tenían ninguna medida de protección? Claro, creo que prefiero que si tú pudieras desde la administración ligar, te doy la subvención si tú me demuestras que tenías medidas y que las estabas cumpliendo, en ese caso igual ya nos empezamos a apretar un poco las tuercas. que la legislación, las luego sentencias... también, si estamos rebajando tanto, si estamos sacando de los anexos de la directiva Hábitat y demás al ruido, ¿cómo justifico yo el pago de una subvención de una especie que no está protegida? Porque ¿qué sentido tiene meterle en listas si ahora le estoy degradando, luego encima te le pago? O sea, quiero decir, tenemos que tener algún tipo de herramientas, seguir por ahí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que también es muy complicado decirle a un ganadero que se queja y le hacen caso, que de repente, o sea, te quiero decir, es que las dinámicas que se estaban siguiendo hasta ahora no eran malas. O sea, cuando el lobo se mete en el Lespre, el gobierno de Madrid hace una estrategia y pone, no sé si fueron 20 millones, ¿no? 20 millones encima de la mesa para las medidas preventivas y para que las comunidades autónomas se las pidiesen, ¿vale? O sea, que no solo metió al lobo en el Lespre, sino que tomó medidas diciendo, bueno, oye, que sí, lo protegemos, pero vale, ya está protegido, pues vamos a tomar medidas preventivas y aquí tenéis 20 millones de euros para repartir. Las que me pidáis, ahí lo tenéis, ¿no? Y entonces, bueno, eso se tomó. El problema, ya te digo, el problema es que hemos entrado en una dinámica que, ¿cómo le convences ahora a un ganadero si te están dando la razón? Te están dando la razón en Europa, te están dando la razón en el Estado español, te están dando la razón la comunidad autónoma. Entonces, que el lobo es malo, punto pelota. Entonces, estábamos hablando por ahí de hacer pedagogía, pero ¿qué pedagogía vamos a dar cuando aparece en la prensa que los lobos se van a comer a los niños? O sea, yo tengo estadísticas de 1800 y pico, cuando en el País Vasco había osos, lobos y linces, y se mataban, ¿vale? Y es más, obligaba, se pagaban, no sé si 2 reales por cada lobo que se mataron y tal, y no hay ni una, y eso que vivían mucha más gente en los pueblos que ahora, que no tenían las defensas que tienen ahora, que vivían del ganado y tal, y no hay ni una sola referencia de un ataque ni de un oso, ni de un lince, ni de un lobo a las personas. O sea, todo lo que aparece es que se comían al ganado y entonces se les obligaban a hacer batidas y tal, y se mataban muchos lobos, se mataban, yo tengo estadísticas de 1000 y pico lobos muertos solo en una parte de Álava, o sea, una pasada en mucho tiempo, esto de tipo, pero no hay ninguna referencia a que la gente tuviese miedo a los osos, a los lobos y a los linces. O sea, y ahora parece que los lobos nos van a comer, que van a entrar en el colegio a comerse a los niños. Pero bueno, eso es que estamos, lo poco que se había avanzado en esto, en la protección de fauna y tal, estamos, ya te digo, y el problema es que si fuese el lobo solo, pero es que no va a ser el lobo solo, va a venir todo lo demás detrás. Quería simplemente recordar, no sé si recordaréis, que el Ayuntamiento de Comillas puso un bando por todo el pueblo, ¿os acordáis de eso? Hace año y medio, por todo el pueblo, avisando de que había problemas, peligro con el lobo y que no dejaran a los niños ahí solos. ¿Lo recordáis? Eso ha pasado. Digo, ¿cómo es posible que un ayuntamiento, es decir, un bando municipal con ese contenido? Es decir, que es vergonzoso, ¿no? Y aquí nadie se echó por la mano a la cabeza. Sí, perdón. Es más peligroso, por ejemplo, los jabalíes que están sin control por los depredadores y ahí no se mete nadie. Pero no, es que está subiendo la población. Porque, claro, de los jabalíes que está afectando. Los amigos de la escopeta, eso sí que les gusta, matar más jabalíes.
Es un descontrol total, ¿no? O sea, por ejemplo, a nosotros nos decía un compañero nuestro que hay más ganado doméstico en toda la cordillera cantábrica que ungulados silvestres en el Serengeti. Y eso que todos hemos visto los documentales de la 2 con cebras, no sé qué, bueno, pues contando todo eso, no llega a la densidad de ganado que hay en la cordillera cantábrica. O sea, claro, ante eso hay mucho jabalí, hay una plaga de jabalí, pero ¿qué me estás contando? Si por cada jabalí tenemos 15 ovejas, 20 caballos, 30 vacas, o sea, y el problema son los jabalíes. ¿La peste porcina viene del jabalí? No, la peste porcina viene de donde viene. Viene de las granjas, no del jabalí como tal. ¿Me entiendes? O sea, es que estamos entrando en una dinámica que es absurda. O sea, la presión que está teniendo la ganadería extensiva y otras actividades humanas sobre el medio es bestial. Entonces, claro, quejarnos de que hay mucho jabalí cuando tenemos lo que tenemos de ganado doméstico en el monte. Joder, yo me acuerdo hace poco que fuimos a hacer unas escuchas al búho real cuando estaban en celo y solo ya cencerros. Era imposible oír al búho real ni nada. O sea, era de noche y decía, joder, vámonos de aquí porque es imposible. El pobre búho para llamar a la hembra no sé cómo lo va a hacer, vamos, es que lo tiene chungo. O sea, es que es imposible. Son las 9 y bastante, entonces yo has pedido la palabra, Carmen, también yo que vamos cerrando la sesión y reservamos para mañana. Carmen. Bueno, una es de lo de los protocolos, o sea, si hay un protocolo normalizado para hacer el censo, o sea, o hay las directrices, o sea, que se cumplen, porque antes has contado, ¿no?, que cada comunidad se funciona de una manera, pero no hay alguna cosa base para todos. Yo entiendo que depende del territorio y todo eso, pero tendrá que haber como un fundamento metodológico básico, ¿no?, entre las diferentes áreas para poder hacer esas estimaciones, ¿no?, ¿o no? Yo lo único que he leído es el informe que publicó la consejería y que nos dio, donde viene los diferentes métodos de análisis de la población del lobo, ¿no? Y ahí te da unos resultados, es decir, por ejemplo, las heces, ¿no? Y los avistamientos se ponen en determinadas zonas y entonces el fototrampeo, el hacer fotos, y redacta los métodos de análisis y estudio de la población del lobo, ¿no? Entonces, claro, es exhaustivo porque, claro, como puede haber 100 visiones de cámara y te sacan el porcentaje de ejemplares que salen, o las heces, y entonces las analizan y te sale un porcentaje no muy grande de lobo, porque hay otros cánidos que están por ahí por el monte, ¿no? Entonces, claro, de eso concluyen, entre diferentes métodos de comprobación de la población de lobo, concluyen las 23 manadas, ¿no? 23 manadas. Entonces, pues te tienes que creer, porque... Claro, pero eso es aquí, pero por ejemplo en Asturias están... Sí, yo desconozco... Sí, a ver, los métodos son los métodos y más o menos tú puedes hacer los métodos, se suelen hacer censos en invierno, censos en primavera, los que cuentan son los de primavera, lógicamente, cuando tienen los cachorros, y lo que se suelen contar son los grupos reproductores. Entonces el método más sencillo es complicado, pero el más efectivo evidentemente es el localizar los aullidos y demás, y evidentemente si pillas a los cachorros con un fototrampeo o lo que sea, pues ahí ya sabes que hay un grupo reproductor, ¿no? Entonces, a ver, metodologías hay, se supone que las metodologías las siguen. El problema que hay con el lobo es lo que ha dicho él, que puede haber lobos en invierno X lobos y en primavera X lobos, y luego los grupos reproductores, pues claro, algunos estudios hablan de 4, 4,5, otros hablan de 9, entonces claro, ahí también cuenta, y luego también quién haga los estudios, ¿no? Pues evidentemente igual si contratas a unos expertos en hacer el censo, pues igual te lo hacen mejor que la guardería, si no les das a la guardería
los métodos adecuados para hacerlo, ¿no? Evidentemente los guardas están más en el campo, conocen más, pero les tienes que decir que es un excremento de lobo, cuál no puede ser de lobo porque puede ser de perro, de mastín y tal. Es muy complicado, el estudio del lobo es complicado, pero lo bueno que tenemos es que sí que hay metodología. Se supone que todas las comunidades autónomas han hecho su metodología. Se supone, ese es el problema que tenemos, pero es que por lo menos ahora se hacen censos, porque hasta el 2014 todo lo que sabíamos del lobo eran pues estimaciones que hacía la gente, ¿sabes? O sea, en el 2014 se hizo el primer censo de lobos con una metodología estandarizada, que ahí sí que creo que lo dirigió el Ministerio, en todas las comunidades autónomas con la misma metodología y tal, y ahora ya, claro, ahora el problema que ha habido es que el Ministerio no se ha querido meter a hacer el estudio como se hizo en el 2014, pues porque evidentemente las comunidades autónomas no lo iban a dejar, ¿no? Entonces ha tenido que dejar que sean las comunidades autónomas las que lo hagan, pero en cualquier caso, aunque hayan exagerado, salen las 333 manadas, quiero decir, aunque lo hayan, no salen más que esas, o sea, no, podrían haber salido 500, y entonces igual lo hubiésemos dicho, ostras, tú, a ver de dónde salen estas, pero incluso con los 9 lobos en cada grupo, salen 333, no salen más. Quiero decir que, bueno, o sea, asumiendo que lo han hecho bien, sale lo que sale, ¿vale? Sin cuestionarlo, vamos a no cuestionarlo. Tenemos 333 manadas, punto pelota, vamos a jugar con eso. Luego ya veremos a ver qué datos nos dan o qué, pero... Entonces, Diego, mira, Karen, espera un momentín. Leyendo ese informe previo para justificar el plan de gestión de lobo de hace un año, realmente, si tú lees los resultados de los diferentes ítems, de diferentes características que habían estudiado, es imposible que salieran tales manadas, pero claro, lo hemos consultado con 2 técnicos de aquí de Cantabria y dicen, no se sostiene eso, pero claro, ¿cómo justificas ante un tribunal, porque la consejería ni te responde, que eso es verídico? El tribunal nos rechazó el recurso porque supuestamente el análisis de la consejería lo daba por válido, cuando teníamos 2 informes periciales de personal competente y lo desestimó. Es que no, ¿sabes? ¿No? Entonces, yo no sé lo de fuera, lo de Cantabria es bastante penoso el estudio que se hizo, ¿no? Y entonces, si, pero que si de las heces que miraron ni siquiera llegaban a la mitad del lobo, pues dices, joder, eso no quiere decir que ponían mal el lugar o estudiaban mal el lugar, es decir, es que no tiene mucho sentido, ¿no? Y que las imágenes que salían de ejemplares eran ridículos, la mayoría eran de un solo ejemplar, la mayoría, ¿no? Entonces, es decir, que no tiene mucho sentido decir que las manadas estaban formadas por 9 ejemplares, ¿no? Cuando lo máximo que llegaron a salir fueron 4 o 5, digo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ¿eso cómo lo rebates? Pues con informes periciales que tuvimos que pagar, pero resulta que el juez te dice que no, y que el lobo en Cantabria está en situación favorable. ¿Por qué? Porque lo dice el director general de biodiversidad, ¿no? Y informes de peritos expertos, ¿no?, judiciales, pues dicen otra cosa y el juez dice que no. Pues ese es un problema, ¿no? Entonces, bueno, pues y que la administración está por la labor que hemos dicho antes, ¿no? Y le importa un dedo, no pone una condición, por ejemplo, ¿no?, para conceder ayudas o subvenciones. Es decir, de lado mismo que mueran lobos sin tener los ganaderos puestas manejos adecuados, ¿no? Que los dejen ahí, punto, y no hay ninguna irresponsabilidad, no se considera que sea irresponsable el ganadero que deja su ganado suelto durante días y días, ¿no? Y eso sucede, ¿no? Entonces, pues es complicado, ¿no? Vale, me dicen que nos echan. Oye, muchas gracias. A todos los ponentes se les da un detalle de comida para que dejen de sufrir.